Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase. Hoy vamos a trabajar y vamos a seguir desarrollando este tema que es los inicios de la agricultura. Vamos a trabajar en general a nivel mundial y algunas características que comparten aquellos pueblos, aquellas sociedades que empezaron a cultivar los alimentos. Otra manera de conocer este proceso es como la domesticación de las plantas. ¿Qué quiere decir? Eran plantas silvestres y que después pasaron a ser cultivadas. Se plantan, se cuidan y se cosechan por parte de la acción de las personas. Este mapa ya lo habíamos trabajado, esto lo habíamos visto en las otras clases. Pero un tema que nos había faltado ver un poquito más en detalle es tratar de entender por qué en algunos lugares del mundo sí se da el desarrollo de la agricultura y en otros no. Uno de los primeros elementos que hay que considerar es que la población humana se fue poblando distintos lugares y hace unos 10.000 años ya más o menos alcanzó a cubrir todos los continentes de nuestro planeta. Pensemos que entre hace unos 10.000 u 11.000 años los primeros pobladores estaban llegando acá, a nuestro territorio, y empezaron a poblar la cueva que conocemos como Huenul. Mientras eso pasaba acá, cerca de donde vivimos, en Mutarraquil, en otros lugares del mundo había poblaciones que se instalaban a las orillas de los grandes ríos y que empezaron a cultivar sus propios alimentos. Pero ¿por qué eran a la orilla de los grandes ríos del mundo y de dónde surgieron? En ese mismo momento, después del periodo de la última glaciación, lo que surgió en el mundo es una enorme cantidad de ríos que permitieron desarrollar la agricultura, porque eh, tenían una particularidad, es que en sus orillas son muy fértiles, que se puede acceder y se puede vivir desarrollando algunas características en esos espacios. Por ejemplo, uno de los grandes ríos del Nilo es el río Nilo, que está, como lo ven acá, en África, ¿sí? Da la sensación, pero no es que va para arriba, lo que pasa es que este es un mapa como plano, surge, ¿sí?, en el centro del continente africano, en las montañas, y va bajando, haciendo su recorrido y desemboca en el mar, acá en el mar Mediterráneo, y permitió desarrollar en las orillas del río Nilo una de las grandes civilizaciones del mundo, que es la egipcia. Acá, por ejemplo, tenemos una imagen para que ustedes tengan una idea. ¿Qué es lo que pasa con las características del Nilo? Es que surge más o menos hace unos 10.000 años, cuando se derriten los hielos, aparece el río Nilo. Y tiene una característica: a veces aumenta el caudal, es decir, que hay crecida en el río, y después hay sequías. Cuando aumenta el río, las aguas avanzan sobre la orilla, y después cuando retroceden dejan un montón de tierra fértil. ¿Esa tierra fértil para qué sirve? Para el desarrollo de la agricultura. Otro de los grandes ríos son los ríos Tigris, acá, y Éufrates. Acá está Egipto, acá está el río Nilo. Están más o menos cerquita. Y pasa más o menos lo mismo con estos dos grandes ríos. En Asia Menor van a surgir, de hecho, se considera las primeras grandes ciudades se van a desarrollar a la orilla de estos grandes ríos. ¿Qué va a ser la población que va a vivir en ese lugar? Lo mismo, se van a sentar a la orilla de los grandes ríos y van a crear las primeras ciudades de ese espacio. Después hay otros ríos que tienen nombres un poquito más difíciles, como por ejemplo el río Yangtze, yo se los voy a marcar acá, el río Yangtze, y el río Amarillo en Asia, más lejano en lo que hoy vendría a ser China. También aparece el río Indo, ¿m?, en lo que vendría a ser después la India, que si lo marcamos, si ustedes siguen el cursor, van a mirar, este es el río Indo, que aparece por acá. Entonces tenemos enormes ríos en los cuales en distintos lugares del mundo la gente se va a instalar y va a empezar a aprovechar el agua, un recurso fundamental para el desarrollo de la agricultura, y los valles fértiles, todo lo que dejan los ríos y que permiten el desarrollo de una actividad tan importante como es la agricultura. ¿Qué cosas van a ir cambiando con el desarrollo de la agricultura? Uno de los elementos es que las sociedades se van a volver mucho más complejas.
Si la gente tiene la posibilidad de cosechar sus alimentos, de plantarlos, de cuidarlos y de cosecharlos, va a haber más alimentos. Entonces van a ser mayor cantidad de poblaciones viviendo en un solo lugar. Hay algo que va a generar y es que cuando se cosecha, tienen que dejarse un excedente, algo que sobre, del producto agrícola para la temporada que viene. Hay que guardar granos para después plantar esos granos en otro momento. Y van a surgir diferencias sociales entre las personas. Hasta este momento, lo que nosotros habíamos trabajado es que en las comunidades que son cazadoras y recolectoras, todas las personas tenían que hacer las actividades, todas las personas participaban porque era fundamental colaborar, porque si no, de eso dependía la supervivencia del grupo. Pero ahora que se van a ir instalando y van a crear los primeros poblados, van a aparecer diferentes tipos de actividades. Les voy a mostrar una imagen de las sociedades. Como la gente se tiene que quedar a vivir al costado, porque si vos cosechás, si vas a plantar, te tenés que quedar a cuidar la planta, porque te la pueden comer otros animales u otras personas. Entonces se van de a poquito quedando a vivir. Y como se van quedando a vivir, las casas ya no son chozas de cuero, ya son de adobe, que es el primer material en el cual se van construyendo. Se quedan a vivir de forma permanente. Eso significa ser sociedades sedentarias, que ya viven en un solo lugar. Este lugar que yo les estoy mostrando acá, este, este es el dibujo y este es el yacimiento, digamos, el sitio arqueológico. Se llama Uyuk y es una de las primeras ciudades o poblados del mundo. Y estos son los restos que se encuentran. ¿Saben una particularidad? Es que la gente, no había puertas ni ventanas. ¿Por dónde entraba la gente? Por el techo. ¿Mm? Y cuidaban, y no habían calles. La gente iba, caminaba por los techos y entraba a las casas. Fíjense que un detalle, una de las primeras ciudades del mundo hace unos 9.000 años atrás. ¿Qué otras actividades aparecieron? Porque sí, hay gente que se dedica al desarrollo de la agricultura, sobre el alimento, ya está garantizado que pueden tener alimento, empiezan a hacer otras actividades. Y aparecen una como, por ejemplo, acá, la cestería, la elaboración de cestos como de mimbre, para que ustedes se ubiquen. Ya lo conocían la técnica, porque los cestos de mimbre son fáciles o una manera de desarrollar, de armar algo con las plantas, como para transportar. Cuando eran nómades, usaban esto. Lo siguieron utilizando porque es un recurso de hecho, fíjense, 9.000, 10.000 años después seguimos usándolo. Pero también empezaron a hacer la cerámica, que se hace de barro, en la cual ¿qué se puede guardar? Agua, aceite, los granos, y eso ya no se puede trasladar porque se rompe fácilmente, pero como ya vivían en un solo lugar, empezaron a necesitar otro tipo de tecnología. Entonces tenemos el desarrollo de la cestería y de la cerámica. También va a aparecer el trabajo de los metales. ¿Y dónde guardamos todo eso que nos sobra? Empezaron a construir depósitos para evitar que vengan animales y se coman los granos. Había gente que se encargaba de controlar, bueno, qué cantidad de granos se van a cosechar, qué es lo que se va a guardar para el próximo año y qué se puede comerciar, intercambiar con otros grupos que quizás tienen un grano que yo no tengo, que esas poblaciones no tenían, u otro tipo de herramientas, o trabajo de metal. Entonces era un producto que intercambiaban. Con el tiempo, las personas que fueron controlando estos depósitos también fueron adquiriendo cada vez más y más poder. Y esos depósitos muchas veces quedaron al lado de los grandes templos religiosos. Entonces, ahí ya tenemos otra de las características de la diferenciación social. Van a aparecer personas con poder que controlan los alimentos, los depósitos, que se van a convertir con el tiempo en templos, que son sacerdotes y sacerdotisas. Vamos a tener, también vamos a hablar para atrás, personas que son artesanos y artesanas, que construyen la cestería, que construyen la cerámica, que también trabajan los metales, y también personas que
por ejemplo, como lo vemos acá, son campesinos y campesinas que viven al lado de los espacios de los campos de cultivo.